Era casi evidente que Resident Evil 2 Remake iba a ser un éxito. Ya por los gráficos, porque era uno de los más queridos de la saga, por la nostalgia y porque al final, obviamente, era un gran trabajo. Y a diferencia de las pelis donde muchas veces se hacen remakes que son horrendos y quitan la esencia original, este la supo mantener y crecer. Ya sabíamos desde hacía un tiempo que se estaba trabajando en este remake de Resident Evil 3 dado el éxito del anterior, pero lo que no sabíamos era que era prácticamente un proyecto paralelo y que no íbamos a tener que esperar tanto para poder jugarlo. Y el 3 de abril de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC podremos disfrutar del mismo. Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente, bienvenidos al canal y bienvenidos a unas pequeñas impresiones de todo el material que se ha salido esta semana, no filtrado, sino oficialmente, y muchas gracias Koch Media por darme permiso para usar los contenidos sobre Resident Evil 3 Remake. Título que tengo muchísimas ganas, principalmente porque soy muy fan, segundo porque Resident Evil 3, el original, aunque para muchos les encantó, quizás a mí fue un título que me pasó un poco más de largo, lo disfruté bastante, pero recuerdo que hasta lo dejé a medias porque no pude con él, se me hizo muy cuesta arriba y me cansaba muchísimo. La figura de Nemesis también tenía otra edad y tenía otra forma de jugar y la verdad es que después, evidentemente, de la resurrección de Capcom, porque es indiscutible que en la época de PlayStation 3 Capcom, bueno, le dio por decir un comunicado de vamos a intentar adaptar los títulos al formato americano y quitando Dragon's Dogma y alguna cosilla más. Bueno, no estaban a la altura, pero en algún momento decidieron volver a mantener su esencia, a dar un poco sobre la mesa, con, por ejemplo, Monster Hunter World o Devil May Cry 5, o tirar de nostalgia con estos remakes, o Resident Evil 7, el cual fue muy buen título, aunque fue amado y querido también como odiado y repudiado por unos y por otros, pero parece que está viviendo como su segunda edad de oro. Y este Resident Evil 3 hemos tenido nueva información, tenemos un poco de gameplay que pondremos de fondo y no os voy a contar más rollos. Dejemos un like y empecemos con Se Viene. El título viene desarrollado de nuevo con la Resident Evil Engine, este motor gráfico que principalmente destaca para mí por dos cosas. Primero, por el buen trabajo en interpretación facial que hacen, lo cual consigue que conectes mucho más con los personajes. Lo vimos en Devil May Cry, con las caras de Dante y Nero, que eran brutales. Lo vimos en Resident Evil 2, aunque con ciertas modificaciones se podían hacer grandes memes. Y si no, os invito a visitar un poco el mundo de YouTube, donde hay varios vídeos de lo mismo. Y como por ejemplo con lo poco que hemos visto de este Resident Evil 3, el cual ya empezaba a derivar la saga al terreno más de la acción que del survival, aunque gracias a Dios luego apareció Code Verónica para echar un pasito atrás de esto, pese a que luego Resident Evil 4 fue ya el que estandarizó y popularizó un poco más la saga, que sí que conseguía más ventas, pero perdía esa esencia de, primero, el control tanque, que evidentemente tenía que evolucionar, pero sí que, que me gustaba más el terror que la acción. Y como segundo punto fuerte de este motor gráfico es el asco. No sé por qué, no sé qué magia o qué vudú han hecho en este motor gráfico, pero todo lo que son vísceras, todo lo que es, ¿cómo decirlo? Todo lo que es carnal se siente bien, está muy bien recreado y a la hora de moverlo, como si fuera todo un fluido, un amasijo de carne, como ciertas escenas de una película llamada Akira, luce asquerosamente bien. Creo que es la mejor forma de decirlo. A diferencia del remake del 2, sí que veo que este remake no va a ser una escala 1 a 1, sino se va a reinterpretar bastante. Primero, por darle más peso a personajes secundarios, principalmente en Resident Evil 3 el protagonista era Jill y el segundo protagonista era Nemesis. Y luego había cosas por el medio que decían alguna frasecilla e incluso Carlos te podías llegar a encariñar en él, pero no tenía el peso necesario para, vamos, meterlo en el top personajes de la saga. Por lo que estamos viendo tanto en trailers como en el material enseñado, sí es cierto que parece que vamos a tener de esta unidad de las Touch mucha más presencia y mucho más juego. Y así, gracias, como he dicho antes, a la interpretación facial del Re-Engine, pues seguramente ¿cómo decirlo? Un interés aún mayor en el mismo. Por otro lado, como decía, la reinterpretación no solo va a venir en ciertos cambios en la historia y ciertas zonas añadidas en el título. Dado que en este no tenemos la doble campaña, como en Resident Evil 2, se nota que han recreado y creado nuevos escenarios para alargar aún más la vida y que no sea un juego de 5 horas que se pueda pasar prácticamente en Rosby. Y luego ya hablaremos de Resistance como modo añadido, que la verdad que, como he dicho, llevo todo el día informándome tanto en vídeos como en notas de prensa como en
20.000 historias y creo que es un modo que va a pasar un poco sin pena ni gloria, aunque creo que no nos sorprendía nada. Hemos podido ver cómo las calles de Raccoon son muchísimo más grandes, mucho más abiertas y sobre todo mucho más pobladas de zombies. Para esto se unen dos elementos de gestión. El clásico, la munición, como ya sabéis en Resident Evil, el hacer acopio de la munición es muy importante para poder pasarte el juego y sobre todo en dificultades más altas, pero en este se vienen las trampas de escenario que no obstante, aunque no he visto a nadie citar esto, me parece otro elemento de gestión, principalmente porque los zombies los han hecho mucho más rápidos, mucho más agresivos y que se te abalanzan muchísimo, no pudiendo pasarles al lado como hacíamos en Resident Evil 2, sino teniendo que usar esta nueva habilidad de esquive, que si lo hacemos en el tiempo correcto haremos una especie de parry que activa un Quick Time Event y podemos contraatacar o seguir esquivando. Lo que me lleva a que podemos usar estas trampas para sencillamente acabar con las amenazas y tirar, o gestionar algunas y dejarlas por si aparece evidentemente el protagonista indiscutible del título, Nemesio. Que todos sabemos que Nemesio es bastante tocapelotas. Y de Nemesio quería hablar. En estas capturas por fin lo vemos en movimiento, por fin lo vemos en agresivo. Y tengo sentimientos encontrados por dos lados. Primero, aunque me encanta, creo que va a hacer que mucha gente quiera o abandone el título, porque a diferencia de Mr. X, el cual, sobre todo en las primeras veces que nos encontramos con él y en la comisaría de Resident Evil 2, genera cierta ansiedad, esa figura inamovible que nos perseguía de manera brutal, aunque una vez entendido el patrón no dejaba de ser una especie de muro muy fácil de esquivar, Nemesio se ve asquerosamente brutal. Si Mr. X era Nemesis de Resident Evil 3 original, este Nemesio nuevo es mucho más bruto. Por cierto, Nemesio, lo estoy diciendo a broma, me gusta llamarlo Nemesio en vez de Nemesis, me suena como a señor de pueblo. Este Nemesis se ve mucho más fuerte, ágil, armado, y como por ejemplo tenemos, se puede apreciar en el vídeo, un tentáculo que constantemente usará para tirarnos al suelo y acercarnos a él, las armas, que ya era una signa del propio cacharro, y lo peor es que ya no solo correrá, sino que si nos alejamos bastante de él y no medimos las distancias, saltará bloqueándonos el camino, haciendo que o nos tengamos que pegar con él, usar las trampas con él mismo y darle bastante caña. Una información también que he visto, aunque no sé si confirmar, que si en vez de esquivarlo lo intentamos confrontar en algunos momentos, no nos quedaremos de brazos cruzados. O sea, no solo se quedará de rodillas como pasaba con Mr. X, aunque era un mal gasto de munición, sino que nos puede premiar con algunos tipos de munición e incluso piezas de arma. Pero repito, en estas notas de prensa, estos textos a veces son un poco difusos y no es algo que haya visto mucho, así que no lo vamos a poner como información contrastada. Pero la verdad es que lo que he visto de Nemesis me ha parecido excelente, me ha parecido un cacharro. La única pega que si se pasan con la agresividad del mismo, hay mucha gente que el exceso de presión le hace abandonar títulos y por eso los juegos de terror, por muy buenos que puedan llegar a ser, no terminan de vender tan brutalmente como podemos recordar el buenísimo Alien Isolation o Outlast. A todo esto, sin querer desvelar mucho spoiler, también se han añadido nuevos enemigos, como una especie de arañitas que en vez de hacernos mucho daño nos metan insectos en el cuerpo y las tendremos que vomitar, así de asqueroso llega el título. Tendremos una especie de, no sé decirlo, como una especie de mutagecko, el cual tiene, como ya Resident Evil 2 tomaba de Dead Space las muertes asquerosamente brutales, y creo que en este no se van a quedar cortos, al menos en el vídeo se ve una y juzgad por vosotros mismos. No obstante, no es solo todo que reluce, y en esta época está muy mal visto el reciclaje. A mí personalmente me parece justificado, teniendo en cuenta que Resident Evil 2 y Resident Evil 3, las versiones originales, evidentemente Resident Evil 3 era como aprovechar las cosas para construir un juego nuevo. De hecho, aprovechaba muchísimos assets, aprovechaba evidentemente Control y aprovechaba mucho de la materia original y creaba una buena experiencia. Creo que este Resident Evil 3 hace lo mismo, reutiliza mucho de lo que ya teníamos y lo usa para crear una experiencia parecida, diferente y, por lo que veo, mucho más intensa. Lo que saco en conclusión de todo es que después de haber visto toneladas de vídeos y leído toneladas de artículos sobre este título, por desgracia no lo pude jugar, creo que Resident Evil 3 no va a estar tan a la altura de Resident Evil 2, principalmente porque va a perder el factor sorpresa
o el factor de impresión que nos causó revivir este Resident Evil 2 el año pasado, pero que sí que va a ser uno de los buenos juegos de 2020, sobre todo teniendo en cuenta que con tantos retrasos parecía que íbamos a tener unos primeros 3 meses brutales y al final pues la cosa como que está un poco más coja. Y por otro lado, lo que, al igual que casi todas las impresiones que he visto han sido positivas frente a la campaña, casi todas las he visto negativas para Project Resistance. En multijugador asimétrico, donde muchos se comparan como Volve, yo lo quiero comparar con algo un poco más nicho, que era una modificación de Half-Life 2 que se llamaba Zombie Master, donde todo se ejecuta como una partida de rol. Está el equipo de supervivientes que tienen que hacer una determinada serie de objetivos para escapar, y por otro lado el Zombie Master, que en este caso podemos elegir a la hermana de Wesker y al señor Spencer, que cada uno tendrán diferentes habilidades, zombies u herramientas para tirar de lo mismo, y este tendrá que usar las cámaras, cosa que no me gustó para nada, para poder generar enemigos, obstáculos, trampas u otros para evitar este avance y matarlos a todos. Por el lado superviviente, poco que contar. En cierto modo sería como la vertiente de Mercenarios, en el sentido de que no nos enfocamos a supervivencia, sino que nos importa menos gastar. Habrá que disparar, ya que también los zombies nos sirven como suministro de armas, granadas u otros. Y bueno, al final la partida depende todo de que el Zombie Master haga gracia. Porque si ese supervisor no crea una partida balanceada, justa y no nos divierte, pues En varios vídeos, que de esto sí que no voy a poner metraje, he visto cosas que no me han gustado. Principalmente las cámaras, porque pierde... como Zombie Master nos limita las acciones. Y segundo, porque he visto cosas que no me parecen para nada justas para los jugadores, como por ejemplo poder generar las unidades enemigas, como los zombies, literalmente en los pies del enemigo, haciendo que el tiempo de respuesta sea muy bajo, porque el bicho, según lo popeas, se levanta y ya está. Vale que él tarda en ponerse de pie, y no es una estrategia muy inteligente, sobre todo cuando el árbol de habilidades que esté desbloqueado ya está en los supervivientes a un nivel más alto, pero no le veo mucho la gracia. Casi preferiría una figura, ya que lo quieren hacer orgánico, de una especie de dron con un camuflaje para poder usar todo el mapa y hacer las trampas por todos lados. Pero bueno, será lo que saco en conclusión de Resistance, que será este tipo de modo, que lo jugaremos con los colegas un par de veces, o que tengan el juego, nos echaremos unas risas y quedará en el olvido. Seguro puede que tenga más chicha, pero esto hasta el 3 de abril no lo sabemos. De todas formas, sin lugar a dudas, Resident Evil 3 es uno de los grandes esperados de este año. Tiene una competencia muy directa y es un par de semanas después Final Fantasy VII, pero creo que ambos pueden coexistir, sobre todo teniendo en cuenta que este remake no va a ser un juego tan largo ni con tanta vida, pero sí una experiencia que para los que nos guste Resident Evil y los juegos de terror podamos vivir. Si pillo más nueva información o alguna otra cosa, la subiré como siempre al canal. Como siempre, en la caja de comentarios, comentarme qué os ha parecido el vídeo, qué os ha parecido mi colección, qué mejoraríais o si os gusta tal cual. Se despide el Serpiente y nos vemos cada día. Adiós, culeras.